Hola chicos, hoy no puedo ir a clase y entonces os voy a dejar un vídeo muy casero para poder corregir los ejercicios que traíais de deberes. Por lo tanto, es muy importante que los corrijáis y los tengáis en la libreta, porque lo voy a mirar el próximo día cuando vaya a clase. Entonces, el primer ejercicio era el de la página 152, el ejercicio 27. Ahí lo que os decían es qué tipo de movimiento tienen los siguientes móviles. Y yo os había dicho, pues bueno, que pusierais un movimiento circular, rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, etc. Entonces, en el primer caso, os dicen qué movimiento tendría la Luna girando en torno a la Tierra. Entonces, la Luna en su giro alrededor de la Tierra es un movimiento circular. Podríamos considerar un movimiento circular uniforme. En sentido muy estricto, sería un movimiento elíptico, con una cierta semejanza a un movimiento de una elipse. En el apartado B, un coche que frena hasta que se para, pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aunque como va frenando la aceleración sería negativa, pero seres un MR-UA. En el apartado C, un avión a velocidad de crucero, cuando el avión alcanza la velocidad de crucero va a velocidad constante en línea recta, por lo tanto un movimiento rectilíneo uniforme. En el apartado D, una noria cuando arranca. Cuando arranca pasa de estar en reposo, es decir, a velocidad cero, a tener una velocidad positiva, mayor que cero. Y como su trayectoria es circular, estaríamos hablando de un movimiento circular uniformemente acelerado. El siguiente nos dicen qué movimiento tendría una noria durante la atracción, es decir, cuando se está moviendo, una vez que ya lleva un rato, el movimiento sigue siendo circular, pero ya lo hace a velocidad constante, por lo tanto es un movimiento circular uniforme. En el apartado F, una castaña que cae de un árbol, lógicamente una castaña que cae de un árbol cae en una caída libre, que se llama, que ya veremos próximamente cómo se hacen los ejercicios relacionados con caídas libres, pero realmente está sometida a una aceleración que es la de la gravedad, por lo tanto es un movimiento acelerado y se supone que en ausencia de aire y de rozamiento con el aire es un movimiento rectilíneo, por lo tanto un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por último, un atleta corriendo los 100 metros lisos. Bueno, se supone que es un movimiento rectilíneo y como corre los 100 metros lisos y parte del reposo, pues va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, y hasta aquí el ejercicio 27, que realmente era muy fácil. El siguiente ejercicio que teníais de deberes era de la página 153, el 28. En ese 28 nos hablan de una noria y que esa noria tiene 8 metros de radio. ¿Qué tipo de trayectoria describes si vas en la noria? Pues escribirás una trayectoria circular. ¿Qué espacio recorres al completar 10 vueltas? Ya os había dejado, cuando os puse estos ejercicios, unas indicaciones para poder hacerlos. Para calcular el espacio recorrido es el espacio por cada vuelta. Entonces, el espacio coincide con la longitud de la circunferencia y ya os dije que se calculaba multiplicando 2pi por el radio, es decir, 2 por pi, que podéis utilizar el de la calculadora, o 3,14, y por el radio, que es 8. Entonces, el espacio recorrido son 50,24 metros por vuelta. Lo que ocurre que para saber el espacio total, si lo que hacemos es dar 10 vueltas, pues habría que multiplicar eso por 10 vueltas, que en este caso nos daría 502,4 metros. En el apartado C, ¿cuál es tu desplazamiento al completar 10 vueltas? Bueno, suponemos que nos subimos aquí abajo, en la noria. Si nosotros completamos 10 vueltas enteras, el desplazamiento, sabemos que el desplazamiento, incremento de R es posición final menos posición inicial. O bien, si lo hablásemos en x, x final menos x inicial. En cualquier caso, como volvemos a nuestra posición inicial, puesto que completamos las vueltas, la posición final y la inicial coinciden, por lo tanto, el desplazamiento efectuado es de 0 metros. Veis que una vez más no coincide el espacio recorrido, en las 10 vueltas recorremos 500 metros y pico, 500,2 metros, pero sin embargo nos desplazamos 0 metros. Y en el apartado D, ¿cuál es tu desplazamiento cuando estás en el punto más alto por la primera vez? Es decir, cuando pasas por el punto más alto la primera vez. Entonces, si pasamos por el punto más alto la primera vez, es que recorremos media vuelta. Lo que quiere decir que si una vuelta entera son 50,24 metros, la media vuelta nos hemos movido, hemos
recorrido un espacio de 25,12 metros, pero no nos piden el espacio recorrido, nos piden el desplazamiento. Entonces, veis que para el desplazamiento, si nosotros estamos aquí abajo, podemos suponer que estamos en la posición de 0, pero si estamos aquí arriba, nuestra posición final coincide con el diámetro de esa circunferencia. Es decir, posición final, para saber el desplazamiento, sería 16 metros, posición inicial 0, lo que quiere decir que nos hemos desplazado con respecto a nuestro sistema de referencia, a nuestro origen, que es cuando nos subimos a la noria, hemos hecho un desplazamiento de 16 metros. Nos preguntan en ese apartado de qué pasaría con ese desplazamiento cuando estás en el punto más alto, pero después de dar 2 vueltas. Bueno, después de dar 2 vueltas, da igual lo que pase, las vueltas que des, porque si seguimos considerando que estamos en el punto más alto, el desplazamiento sigue siendo posición final menos posición inicial, seguirían siendo los 16 metros, no cambiaría nada. Bueno, y de esa misma página tenemos también el ejercicio 30. En ese ejercicio 30 nos mandan clasificar las siguientes trayectorias según sean curvilíneas, rectilíneas o circulares. Nos dicen un lanzamiento de tiro libre en baloncesto. Cuando se tira un tiro libre, más o menos hay un lanzamiento parabólico. No es perfectamente una circunferencia, más bien tiene una tendencia a ser una parábola. Por lo tanto, la trayectoria es curvilínea. El despegue de un cohete espacial se mueve en línea recta, por lo tanto una trayectoria rectilínea. La prueba de natación de los 100 metros mariposa también se mueve en línea recta, por lo tanto trayectoria rectilínea. La caída de una maceta desde una terraza también cae en caída libre hacia abajo, por lo tanto también rectilínea. Y por último el tambor de una lavadora, que como sabemos gira de manera circular, puesto que los tambores tienen forma circular. Por lo tanto el tambor de una lavadora es una trayectoria o describe una trayectoria circular. Vale, nos vamos al siguiente ejercicio, que es de la página 154, el ejercicio 39. Hace referencia a que Clara y Luis están situados, sus casas, en la misma carretera, separados 5 kilómetros, y nos dicen pues, que quedan el sábado para intercambiarse un juego, que van en bici y que uno pedalea, en este caso que Luis pedalea a una velocidad de 6 metros por segundo y que Clara pedalea a 10 metros por segundo, y que quedan pues, para encontrarse en el camino. Para empezar, como las velocidades me las dan en metros por segundo y la distancia entre sus casas me la dan en kilómetros, paso todo a unidades de sistema internacional, por lo tanto paso los kilómetros a metros. Por otro lado, da igual donde pongáis a Luis y donde pongáis a Clara. Es decir, yo en este caso lo que hice fue poner a Luis a la izquierda y a Clara a la derecha. Lo podréis hacer al revés, daría exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que de la manera en que yo lo hice, como Luis se va a mover hacia la derecha, va a ser una velocidad positiva, y como Clara se va a mover hacia la izquierda, tengo que ponerle una velocidad negativa. Si vosotros situáis a Luis y a Clara al revés, pues Luis será el que tenga la velocidad negativa y Clara la positiva, pero eso nos va a dar igual. Veis que se mueven con una velocidad constante, uno a 6 metros por segundo y otro a 10 metros por segundo en negativo. Como se mueven con velocidad constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. La única ecuación que tenemos para utilizar es su ecuación de posición. Posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es que sabemos que cuando se encuentran, sus posiciones finales son las mismas para los dos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues ojo, porque nos dicen que no salen al mismo tiempo. Nos dicen que como Luis va más lento, sale 5 minutos antes. Ojo, porque esos 5 minutos hay que pasarlos a segundos, es decir, a 300 segundos. Lo que quiere decir que si Clara sale a un tiempo t, como Luis sale 300 segundos antes, significa que con respecto a Clara ya lleva caminado o gastado en el tiempo t más 300 segundos, es decir, Luis se mueve durante un tiempo t más 300. Si, por ejemplo, supusieseis que Luis va a un tiempo t, Clara iría
t menos 300, porque iría 5 minutos más tarde, es decir, llevaría 5 minutos menos de movimiento. Entonces, este es el kit de este ejercicio, darse cuenta de que no salen al mismo tiempo. Entonces, lo que es tiempo t para cada uno, Luis lleva t más 300. Esto significa que cuando Clara lleve caminado 10 segundos, Luis ya lleva 310. Cuando Clara lleve caminado 50 segundos, Luis ya lleva 350. Entonces hacemos las ecuaciones de posición para Luis y las ecuaciones de posición para Clara. Y una vez que las tengamos hechas, cuando se encuentran, sus posiciones son iguales, por lo tanto se igualan esas ecuaciones. Entonces hacemos ecuación de posición para Luis. Por cierto, como Luis es el que sale de la izquierda, para mí va a ser mi cero de punto de referencia, es decir, mi sistema de referencia va a estar en la casa de Luis. Por lo tanto, posición final para Luis es igual a la posición inicial, que va a ser de 0, más la velocidad, que son 6, y por el tiempo. El tiempo que camina Luis es t más 300. Es decir, que al final me queda que la ecuación de posición de Luis es igual a 6 por t más 300. Esa va a ser la ecuación de posición de Luis, que me permite saber la posición de Luis en cualquier momento. Hacemos lo mismo para Clara. La ecuación de posición para Clara será igual a posición inicial, 5000, más velocidad, que es menos 10 por el tiempo, y el tiempo que lleva caminando Clara es t. Entonces tenemos la ecuación de posición para Clara y la ecuación de posición para Luis. Cuando se encuentren, la posición de Luis y la posición de Clara son las mismas. Entonces igualamos. 6 por t más 300 es igual a 5000 menos 10t. Quito los paréntesis, multiplicando, me quedaría 6t más 6 por 3, 18, 1800. Esto es igual a 5000 menos 10t. Pasaría el 10t para aquí sumando, sería 16t, es igual a 5000 menos 1800. Eso es 5000 menos 1800, que me va a dar, si no me equivoco, 3200. Vale. 3200, y de aquí despejamos t, que sería 3200 entre 16, que esto va a dar 200 segundos. Es decir, ese es el tiempo que tardan en encontrarse. El tiempo 200 segundos significa que se encuentran cuando Clara lleva caminado 200 segundos. Por lo tanto, Luis llevará caminado 200 más 300, es decir, 500 segundos. Lo que nos preguntan es dónde se encuentran. Para saber dónde se encuentran, se sustituye en una ecuación o en la otra, daría igual. Por ejemplo, si llevo este tiempo de 200 segundos a esta ecuación, que parece un poco más fácil, pues sería 200 más 300, 500. 6 por 500, 3000. Es decir, se encuentran a los 3000 metros. O lo que es lo mismo, se encuentran a 3 kilómetros de la casa de Luis. Dicho de otra manera, más cerca de la de Clara, porque aunque Clara va más rápido, Luis le lleva ventaja porque salió antes. Y bueno, 200 segundos, que vienen a ser 3 por 6, 18, 3 minutos y pico, ¿no? 3 minutos y 20 segundos. Por lo tanto, ya podemos saber a qué hora se encuentran. Bueno, y me quedaría de la página 154, el ejercicio 43. Vale, en el ejercicio 43, lo primero que tenéis que hacer es una representación. Para la representación no tiene mucha complicación, porque hay que hacer una representación de velocidad frente a tiempo. El tiempo nos lo dan en segundos, la velocidad nos la dan en metros por segundo. El tiempo siempre se representa en el eje X, en este caso el tiempo va 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. Y la velocidad, pues 10, 12, 14, 16, 18, 20. Podríamos empezar suponiendo que vamos de 2 en 2. Podríamos incluso empezar poniendo aquí 10, pero bueno, si no podemos poner 0, 2, 4, 6, 8, 10, iríamos hasta 20. 12, 14, se me va a ir un poco de aquí, 16, 18 y bueno, 20. Me quedaría más o menos por ahí. Entonces, a tiempo cero, el coche lleva una velocidad o lo que sea de 10 metros por segundo. A tiempo 1 segundo lleva de 12 metros por segundo. A tiempo 3 segundos
supongo que de 14. A tiempo 4 segundos a 3 segundos 16, a 4 18, a 5 20, es decir, que si lo hacéis, al final os debe de dar una representación tal que así. Algo que tiene lógica porque veis que este coche lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Os recuerdo que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo último que vimos el último día que tuvimos clase y que yo estuve en clase, había dos únicas ecuaciones o fórmulas. Una que nos daba la velocidad, que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y si os fijáis aquí, en esta representación lo que se representa es la velocidad frente al tiempo. La velocidad depende del tiempo de manera lineal, porque veis que este tiempo no está elevado ni al cuadrado, ni al cubo, ni nada por el estilo. Por lo tanto, esta velocidad, cuando se representa frente al tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene que dar una línea recta, que veis que es lo que está pasando aquí. Que por cierto, la pendiente de esta recta tendrá que calcular o tendrá que coincidir con el valor de la aceleración. Y bueno, también si la necesitáis, para este movimiento rectilíneo uniforme hay la ecuación de posición, que era una ecuación parecida a la del MRU, pero más larga, donde aparecía la parte de aceleración. Es decir, la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas son las dos ecuaciones que podremos utilizar para hacer cálculos. Vale, una vez hecha la representación, en el apartado B nos mandan escribir las ecuaciones del movimiento si en el instante inicial, es decir, si en el instante inicial la posición inicial del coche está a 10 metros de la salida, es decir, que la posición inicial a tiempo cero son 10 metros. Y lo que nos manda es poner la ecuación del movimiento, sus ecuaciones del movimiento. Podemos dar para las ecuaciones del movimiento la de la velocidad y la de la posición. Para la de la posición, veis que posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tendríamos que cubrir esta fórmula, es decir, ver cuánto vale su posición inicial, que ya nos dijeron que valía 10 metros, cuánto vale su velocidad inicial, pero resulta que su velocidad inicial ya nos dicen que a tiempo cero vale 10 metros por segundo, y cuánto vale su aceleración. Para calcular la aceleración lo podemos hacer con los datos de la gráfica. La aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo, es decir, coincide con la pendiente, lo que sería el incremento del eje Y, el incremento de velocidad entre incremento de tiempo. Aparte sabéis que la aceleración, la definición de aceleración es variación de velocidad con respecto a tiempo. De manera que una aceleración se puede calcular haciendo velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo. En este caso, la velocidad final son 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial 10 y partido del tiempo. Es decir, el tiempo empleado en pasar de 10 a 20 metros por segundo son 5 segundos. Por lo tanto, la aceleración sería 20 menos 10 son 10 y entre 5, 2. Obtendríamos un valor de aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Entonces venimos aquí y ecuación de posición. Posición inicial 10 más velocidad inicial 10 por el tiempo más un medio de la aceleración que es 2 por t al cuadrado. Podemos ponerlo más resumido, sería 10 más 10t más t cuadrado, porque este 2 con este 2 lo podríais tachar. Entonces, esta es la ecuación de posición para este coche. Es decir, nos permitiría calcular la posición en el tiempo que quisiéramos. Por ejemplo, si queremos saber la posición a 0 segundos, sustituimos aquí. Serían 10 más 10 por 0, que sería 0 más 0 al cuadrado. Al final nos queda que la posición a 0 segundos es de 10 metros, algo que ya sabíamos. Si queremos saber la posición a 1 segundo, pues donde pone t pondríamos 1 segundo. Sería 10 más 10 por 1 y más 1 al cuadrado. Es decir, 10 más 10 más 1. La posición a 1 segundo sería 21 metros. ¿Que queremos saber la posición a los 2 segundos? Donde pone t, pondríamos 2 segundos. Entonces tendríamos 10 más 10 por 2, que es 20, más 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, la posición a los 2 segundos serían 34 metros, y así sucesivamente. Esto nos serviría para que si tuviésemos que representar la posición frente al tiempo,
daríamos valores al tiempo y obtendríamos valores de la posición. Y si representásemos la posición frente al tiempo, veis que la posición, la x, con respecto al tiempo, depende de manera cuadrática, hay un tiempo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la representación ya no es una línea recta, sino que va a ser una línea curva, en realidad va a ser una parábola. Bueno, y lo mismo que nos piden que escribamos las ecuaciones del movimiento en el apartado B, nos queda por hacer todavía la ecuación del movimiento, la otra ecuación, que es la de la velocidad. Sería hacer lo mismo que hicimos con la de posición, pero con la de velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad es v igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces ponemos que la velocidad será igual a la velocidad inicial, que eran 10, más la aceleración, que era 2, por t. Y aquí tenemos la ecuación de velocidad para este coche, que nos sirve para saber la velocidad que tiene el coche en cualquier momento. Por ejemplo, a tiempo cero nos quedaría 10 más 2 por 0, es decir, a tiempo cero el coche tendría una velocidad de 10 metros por segundo. A tiempo 2 segundos, pues serían 2 por 2, 4, más 10, 14 metros por segundo. A tiempo 4 segundos, 2 por 4, 8, más 10, 18. A 4 segundos tendría una velocidad de 18 metros por segundo, y así sucesivamente. Bueno, nos vamos a los otros apartados. En el apartado C nos pide calcular la posición del móvil a los 2 segundos. En realidad yo ya os lo acabo de hacer, porque para saber la posición del móvil yo tengo que ir a la ecuación de posición, que era 10 más 10t más t al cuadrado. Si me piden calcular la posición del móvil a los 2 segundos, hacemos a 2 segundos, ver cuánto vale. Sería 10 más 10 por 2 más 2 al cuadrado. Por lo tanto, la posición del móvil a los 10 segundos sería 10 más 20, 34 metros. Y por último, el apartado D. Calcula el desplazamiento y la velocidad media entre los segundos 2 y 5. Vale, para el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Pero nos piden un desplazamiento entre 2 y 5 segundos. Es decir, tenemos que saber que los 5 segundos va a ser el desplazamiento final a tiempo 5 segundos y lo que nosotros vamos a considerar inicial en este caso es el desplazamiento a tiempo 2 segundos. El desplazamiento a tiempo 2 segundos ya lo tenemos calculado, que son 34 metros. Tenemos que calcular cuánto vale la posición final, es decir, perdón, aquí la posición a 2 segundos la tenemos calculada. Ahora lo que tenemos que calcular es la posición a 5 segundos. Calcula la posición a 5 segundos sustituyendo en la ecuación de posición. Y haríamos 10 más 10 por 5 más 5 al cuadrado. Es decir, la posición a 5 segundos sería 10 más 50 más 25. 50, 60, 70, 80, 85 metros. Esta es la posición a 5 segundos. Si lo que nos piden es el desplazamiento, pues hacemos posición final a tiempo 5 segundos, es decir, 85 metros, menos posición inicial a tiempo 2 segundos, que son 34 metros. El desplazamiento sería, por lo tanto, la resta de 85 menos 34, que me da 51 metros. Eso sería el desplazamiento. Si no me equivoqué en ningún cálculo, esperemos que no. Vale, nos dice que con eso calculemos la velocidad media en esos segundos. Bueno, pues la velocidad media va a ser velocidad, coincide con la media aritmética de velocidad en esos instantes, velocidad media. Vale, la velocidad media va a ser posición final menos posición inicial y partido de tiempo. Es decir, posición final sería los 85 menos posición inicial 34 y partido del tiempo. El tiempo es el tiempo que lleva a pasar de 2 a 5 segundos, es decir, en total 3 segundos. Si hacemos los 85 menos 34 nos van a dar los 51 dividido entre 3. Si hacemos 51 entre 3 nos da una velocidad media de 17 metros por segundo. Y que lo que nos preguntan es si esa velocidad media que yo acabo de calcular
haciendo la fórmula que sabemos de velocidad media, coincide con la media aritmética de la velocidad en esos instantes. La media aritmética de la velocidad, es decir, la velocidad media calculada como la media aritmética es como cuando vosotros hacéis la media de los exámenes, si valen todos lo mismo, es decir, velocidad 1 más velocidad 2 partido de 2. En este caso, velocidad 1 más velocidad 2 partido de 2. Tendríamos que ver la velocidad a los 5 segundos, la velocidad a los 2 segundos y dividirlo entre 2. Entonces, la velocidad 1, es decir, la velocidad a los 2 segundos. La velocidad a los 2 segundos, si vamos a la tabla, era de 14 metros por segundo, más la velocidad 2, que es la velocidad a los 5 segundos. La velocidad a los 5 segundos eran 20 metros por segundo, dividido entre 2. Entonces nos da 20 más 14 son 34, entre 2, 17. 17 metros por segundo. Y veis que sí que coincide en este caso la velocidad media calculado, como sabemos siempre, con la velocidad media calculada haciendo la media aritmética de las velocidades en ese momento. ¿Y por qué coinciden? Bueno, porque la velocidad va aumentando de manera directamente proporcional al tiempo, es decir, a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va aumentando en la misma proporción siempre, por eso coinciden. Bueno, hasta aquí la corrección. Ya sé que no se ve muy bien, que esto es un apaño casero, pero yo creo que para salir del paso nos vale. Gracias, nos vemos, chao.